Semana con el siguiente tema de geografía, que es hidrosfera. Un tema muy interesante, ¿no? Un tema importante por lo que conlleva en sí, que es el agua. El agua como un recurso natural importante que al día de hoy todos nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la hidrosfera nos referimos a los tres estados en el que se encuentra el agua. O sea, no solamente al líquido, ¿no? Porque siempre pensamos hidrófera es líquido. Pero no, también estamos haciendo referencia a lo que vendría a ser a su estado sólido y gaseoso. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Entonces, la hidrosfera es la capa de masas de agua que envuelve el planeta. Uh-huh. Ahora, del 100% de agua que hay en el planeta, ¿dónde encontramos, profesor, la mayor cantidad? Bueno, lo encontramos como agua salada. Uh-huh. Lo encontramos como agua salada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya va a ser buenas noches. Entonces, en la mayor cantidad tenemos el 97.5% salada y el 2.5% es dulce. El agua salada se le dice así porque es un agua, pues como el nombre lo dice, que contiene muchas grandes cantidades de sal. Y el agua dulce, pues es bajo en sal. Tiene sales, pero que lo pruebas ni lo notamos. Ahora, la mayor cantidad de agua, ¿dónde lo encontramos, profesor? La mayor cantidad de agua lo encontramos en los glaciares. ¿Ok? Ahí es donde lo encontramos las mayores cantidades de masas de agua. Ahora, pregunta, ¿el agua de dónde nosotros utilizamos? Tenemos acuíferos, que es el agua subterránea, tenemos los ríos, los arroyos. Por ejemplo, nosotros tenemos glaciares en el Perú. Claro, ¿no? En los nevados. Nosotros tenemos gran cantidad de reservas de agua. Correcto. Ahora, ¿el agua subterránea también se utiliza? ¿Qué dicen ustedes? ¿El agua subterránea también se utiliza? Además, ¿ustedes utilizan agua subterránea? Justo en la clase, en la otra aula, me dicen que sí, ¿no? Se utiliza agua subterránea, aunque no lo crean. Hasta que Sedapal llega y te cobran. Que es gratuito, mientras no se enteren que estás utilizando el agua. Ahora, nosotros utilizamos, bueno, la mayoría de personas utilizamos agua de río, ¿no? El río Rímac, por ejemplo, para el caso de Lima, es el que provee de agua a gran parte de la población. Uh-huh. Entonces, ese es el famoso río Rímac. No se vayan a olvidar. A ver, la clasificación de las masas de agua. Por ejemplo, tenemos aguas lóticas, aguas lénticas. ¿Qué es un agua léntica? Como el nombre lo dice, es un agua que se mueve lentamente. Por ejemplo, los lagos tienen poco movimiento, por ejemplo, ¿no? Tenemos las aguas freáticas, que son el agua subterránea, el agua lótica, que son aguas que se mueven de manera rápida, y el agua atmosférica, que es la humedad y las nubes.
Ujú. Entonces, básicamente vamos a estudiar el día de hoy las aguas lénticas y lóticas. Ciclo del agua. Ujú. A ver, pregunta, ¿el agua es un recurso renovable o no renovable? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es renovable o no renovable? Ujú. El agua es renovable cuando hablamos del agua dulce, ¿no? Tiene un ciclo. Y estas fases tenemos que aprenderlas. Por ejemplo, la evaporación, ¿en qué consiste, profesor? Consiste en que el agua, pues, de lo que está en estado líquido pasa a estar en estado gaseoso. ¿Qué es la condensación? La condensación hace referencia a la formación de nubes. Ujú. Y luego tenemos la precipitación. La precipitación hace referencia a la caída, ¿no? En el examen es raro que te digan las lluvias, no, las precipitaciones que se registran en la sierra, ¿no? A eso hace referencia, precipitaciones. Y también tenemos la infiltración, que es cuando parte de esa agua se mete por debajo de las rocas. Y también tenemos la escorrentía. La escorrentía hace referencia al movimiento del agua sobre la superficie. O sea, la escorrentía hace referencia a lo que es el desplazamiento, el río. ¿Mm? Entonces, el agua se dice que es un recurso renovable, ¿no? Tiene un ciclo. Ujú. Bueno, ahí tenemos un gráfico, 97, 3% del agua es dulce, la mayoría está en los glaciares, el Perú tiene sus glaciares, ¿no? Los glaciares, en nuestro país, justamente va a tener su reserva de agua dulce. No vamos a la clasificación de las masas de agua, por ejemplo, tenemos aguas intercontinentales. ¿Cuáles son esas aguas, profe? Las aguas intercontinentales son las que están entre los continentes. Ujú. Y luego tenemos las aguas continentales, que son las aguas pues, que están dentro del continente. Las aguas intercontinentales serían los océanos y los mares. Y las aguas continentales serían las que encontramos en los nieves, ¿no? En las lagunas, los ríos, los lagos. No, las represas también, ¿no? Podemos encontrar en medio del continente represas, almacenes de agua. Oceanografía. A ver, vamos a compartir esto. A ver, un ratito va a cargar el Google Earth. Por ahí su compañera pregunta, ¿hemos hecho este tema? Sí, lo que pasa es que este tema está también repetido. O sea, viene también, es más práctico, ¿no? Por eso justamente vamos a utilizar acá esta herramienta que es el Google Earth. Ujú. Según el temario hemos hecho pues atmósfera, hemos hecho geósfera, atmósfera, problemas atmosféricos, tiempo y clima, geodinámica.
Ujú. Ya, entonces ahora nos tocaría lo que es hidrosfera, ¿no? ¿No? A ver, a ver, a ver. ¿Tienen su temario ahí, chicos? ¿Seguros? Que ahorita no estoy utilizando mi computadora de mi casa, porque la han llevado a formatear. Yo recuerdo que era hidrosfera. Ah, sí, a ver, a ver, a ver. En un momento, ¿eh? Avance 11 dice. A ver. Ustedes son intermedio tarde A. ¿Qué aulas son? 504. Ustedes tienen el temario en intranet, sale, dice. Ya. ¿Puedes mandarme una captura, Farid, de los temas? Del tema que está encima de geografía política y el siguiente. No, claro, claro. Ah, ya, el avance 11, entonces. ¿Y el avance 10 qué era? ¿Puedes fijarte? Ah, ok. ¿Qué vio cambio? Porque siempre era hidrosfera. Ya, ya, ya. Ya, no se preocupen. Ya, bueno. Ya, a ver. Acá justo estaba viendo la diapositiva ya. Qué raro. Ya, bueno. No se preocupen, acá lo vamos a compartir. Pestaña. A ver. Uy, ya. A ver, me indican si pueden ver la diapositiva. Ya, genial. Entonces vamos a continuar con geografía política. No hay problema. A ver, cuando hablamos de geografía política, chicos, tema importante, un tema que sí pienso que puede venir en el examen de admisión. La geografía política hace un estudio de cómo se relaciona, cómo se organiza un estado en referencia al territorio en el que está ubicado, ¿no? Ahí está, ¿no? Geografía política del Perú. Entonces, el Perú, ya saben ustedes, el Perú es nuestro país nace, ¿no? Ay, diferente. Esta diapositiva es. A ver, un momentito. Ya, vamos a utilizar este de acá, ¿ya? Y ahora sí. Ya, muy bien.
Entonces, cuando hablamos de geografía política del Perú, nuestro país nace oficialmente como república el 28 de julio, ¿no? De 1821. Antes era virreinato del Perú y tiempo de los incas, ¿no? Pero acá estamos viendo el Perú como república, esta es su fecha de nacimiento. Y la geografía política va a ser una ciencia, una rama de la geografía que va a estudiar justamente la organización del Perú, del Estado peruano respecto a su territorio, sus límites, sus fronteras. Ubicación geográfica. Cuando hablamos de nuestro país, ¿dónde está ubicado? A ver, respecto al Ecuador, ¿en qué hemisferio está el Perú? Respecto al Ecuador. Y respecto al meridiano de Greenwich, ya, respecto al Ecuador es el sur, y respecto al meridiano de Greenwich, en el hemisferio occidental, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ubicación matemática, ¿ok? ¿En qué zona térmica estamos respecto al Ecuador? Respecto a nuestra zona de latitud, ¿en qué zona térmica nos encontramos? Tropical, muy bien, ¿ok? Zona tropical. Correcto, somos un país andino, estamos en medio de la cordillera de los Andes, en Sudamérica, para ser precisos, en la zona occidental, ¿no? De Sudamérica. Tenemos salida al Océano Pacífico. Nuestra capital política es Lima, que está mal ubicada acá, y la capital es Cusco. Es la capital histórica, ¿ok? Capital histórica, Cusco. Territorio peruano. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué abarca el territorio peruano? El territorio peruano hace referencia no solamente al continente, sino también al suelo, subsuelo, dominio marítimo y el espacio aéreo. Ajá, profesor, quiere decir que el Perú es tiene un territorio que abarca todo. Ajá, exacto. No solamente es un lado, nada más. Muy bien. Ahora, esta soberanía, chicos, esta soberanía ya está reconocida ya. Los países poco a poco nos han ido reconociendo mediante los tratados. Y la Constitución lo garantiza, justamente, como han podido ver ahí. Muy bien. El espacio aéreo también. El espacio aéreo que está sobre nosotros, ¿no? También es parte del territorio peruano. Ahora, acá vamos a hablar de un punto importante que es el Convemar. El mar, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque el mar del Perú es, miren, en el año 1947 nadie era dueño del mar, ¿ok? El mar era libre de libre navegación. Entonces, pero después de la Segunda Guerra Mundial, escuchen bien, ¿ah? Después de la Segunda Guerra Mundial,
los países van a tratar de asegurar su seguridad nacional. Bueno, que muchos dicen que era pretexto, ¿eh? Pero bueno, en verdad es cierto también el tema de la seguridad. O sea, que los barcos extranjeros que pasen, no pasen tan cerca. O sea, que hay un límite donde puedan pasar, pero que sobre todo haya lugares donde se les restringe el paso por temas de seguridad. Es así que Estados Unidos va a hacer la declaración de sus 200 millas. Estados Unidos va a decir, yo voy a apropiarme de mis 200 millas frente a mi costa. Entonces el Perú también hizo lo mismo, chicos. Es algo así como, de repente tú tienes tu vecino, tienes un vecino conchudo, que se ha agarrado la pista, perdón, la vereda. Ha agarrado y ha encerrado ese pedazo de vereda, lo ha cerrado y ahora ese también es su territorio. O sea, ha expandido su proyección. Su proyección de su casa se ha proyectado hacia la calle, se lo ha agarrado. Seguramente les habrá pasado, ¿eh? Y no dejan pasar, ¿no? Se molestan todavía. Entonces, el Perú hizo eso, proyectó sus 200 millas lejanas a la costa. Sin embargo, con el tiempo, con los años, hubo la necesidad de crear un convenio, un acuerdo para regular el tema del mar antes que estallaran cientos de guerras, porque habían varios países que querían salir al mar, como Bolivia, ¿no? Como Paraguay, como muchos países de África. Entonces, se va a realizar lo que es el CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Entonces, la CONVEMAR va a hacer un acuerdo mundial donde la mayoría de países firmaron. ¿Y qué dijeron? Que el mar eh, es de libre navegación, ¿no? Pero eso sí, las 12 millas frente a tu costa, eso sí es intangible, es tuyo. Nadie puede entrar sin tu permiso. Pero lo demás, de las 12 millas hasta las 188 restantes, o sea, en total 200, eso se va a llamar zona económica exclusiva. En ese lugar, el país ribereño, o sea, el país que tiene proyectada estas 188 millas adicional, tiene derecho exclusivo a explotar los recursos que están acá. Pero en caso el país no puede explotar todos los recursos, debe de permitir que otros países puedan explotar el recurso. No hay que ser egoísta, dice el CONVEMAR. Y aparte también en esta zona económica exclusiva, los barcos pueden navegar. O sea, no hay una restricción, solamente una identificación nada más de qué barcos está pasando. Acá no, porque este es tu mar territorial, según el CONVEMAR. Pero en tu zona económica exclusiva, tú tienes derecho a explotar los recursos, pero no tienes soberanía, no eres dueño. Si hay algún problema acá, no se rige con tus leyes, tú no puedes actuar. Eso lo tienes que llevar bueno, a la CONVEMAR, que tiene su corte de temas marítimos. O sea, acá no hay soberanía, acá sí. Si un barco entra acá, tranquilo, no le puedes decir vete, porque está en la zona exclusiva y hay un convenio. Pero si entra acá, ahí sí lo puedes hundir. ¿Por qué? Porque este es un mar propio, ¿no? Es algo así como las veredas en las casas. Hay casas que al frente tienen una vereda y al frente tiene un jardín. O sea, es la puerta de tu casa, ahí está la vereda, cruzas un metro, un metro la vereda y ahí está un jardín. Y ese jardín siempre lo agarra la gente de la casa que está al frente. Entonces, en esa vereda, tú tienes que dejar pasar libremente. No puedes restringirle a la gente. El Comemar hace lo mismo. Esto de acá, tú no puedes. Esta es tu casa. Esto sí, nadie te puede entrar. Esta es la vereda. Tienes que dejar, pero está al frente de mi casa. Sí, pero no estoy. O sea, profesor, el Convemar ordena esto, ¿no? Permite la navegación de barcos para por ejemplo, los países que no tienen salida al mar, el país vecino que tiene salida al mar tiene que darle una salida, no soberana,
sino como un permiso especial para que pueda pasar. Ahora, yo les pregunto, ¿el Perú ha firmado el Convemar? Hmm. Bueno, por primera vez voy a darles la buena noticia. El Perú no firmó el Convemar porque si lo firmaba, como les mencionaba hace un ratito, perdía esas 200 millas. En nuestra Constitución, bien claro dice, ¿no? El Perú es soberano dentro de todas sus 200 millas. ¿Qué significa eso, profesor? Que el Perú es dueño de las 200 millas. O sea, nadie, hasta el día de hoy, nadie puede entrar en nuestras 200 millas sin permiso. Yo sé que los chinos lo hacen, ¿ya? Pero lo hacen a escondidas. Pero si el Perú hubiera firmado el Convemar, ahí sí entrarían y no se le podría decir nada. Ah. Entonces, al Perú no le conviene firmar el Convemar porque, en verdad, no nos deberían ni presionar, ¿no? Porque no tenemos problemas limítrofes ya con... Chile nos quería presionar a firmar el Convemar. Pero, ¿para qué? Para arreglar el problema más rápido, según ellos. Pero no, felizmente no firmamos y nadie nos presiona. Nadie ya nos presiona a firmar con Myanmar. Aunque bueno, el gobierno chino, ¿no? Otros gobiernos de Japón, ¿no? Sí les gustaría que el Perú firmara el Convemar porque así ellos podrían meter sus tremendos barcos pesqueros a nuestra zona marítima y extraer el pescado, ¿no? O, por eso les digo, el Convemar no conviene firmarlo. ¿Por qué? Porque ingresarían los barcos chinos, japoneses, a llevarse a nuestra potita, ¿no? Ustedes saben que uno de los animales más representativos en la comida japonesa, ¿cuál es? A ver, mi alumno otaku, mi alumna kawaii. Dentro de la comida de los japoneses, ¿cuál es uno de los alimentos más comunes, simbólicos? El sushi, dice, ¿ya? Sí, el sushi, las comidas marinas, ¿no? En Japón comen bastante comidas marinas. Pero hay otro, en los animes siempre lo paran poniendo. Mi alumno otaku, ¿no? El calamar, el calamar. El calamar es un símbolo, allá utilizan bastante calamar, claro. El ramen, dice. Bueno, el ramen también lleva calamar. Y sí, el calamar, pues chicos. El detalle es que el calamar es chiquito y los japoneses bien rata. Adivina a quién descubrieron. Es su primo, es. Ahora están llevándose a su primo allá a Japón. La pota, po. Se están llevando a la pota. La pota es diferente. La pota, el pulpo y el calamar son distintos. Son familia, ¿no? Son cefalópodos, pero no es lo mismo, ¿eh? No sé por qué muchos confunden eso. La pota es el más grande de todos. Calamar es chiquito. El pulpo es mediano, ¿no? Es más morado, más cabeza redonda.
En cambio, la pota es cabezón, pues el cabeza larga es. Ujú. Claro, por eso le digo que los japoneses quieren entrar, pues, pulpito, dice un viejo. Muy bien, entonces el Convemar, el Perú felizmente no lo ha firmado. Ujú. Y justamente en el tema del fallo del problema limítrofe marítimo con Chile, teníamos ese problema, ¿no? ¿Por qué fuimos a la Corte Internacional de Justicia y no el Convemar solucionó el problema? Porque el Perú no firmó el Convemar. Entonces, para evitar un problema mayor, se fue a la Corte Internacional de Justicia, donde el Perú, este era el territorio que estaba en disputa, ¿no? En verdad, cuando hablamos de este tema, no hay que ponernos la camiseta de ninguno de los dos, hay que ser objetivos. El Perú tiene sus 200 millas, ahí está, ¿no? Ah, bien bacán. Proyectadas. Hasta acá es el mar peruano. Se proyecta pues 200 millas. Pero hay un detalle, Chile también puede proyectar sus 200 millas y está bien proyectadas. ¿Ven? Este es el mar chileno y este es el mar peruano. Entonces se intersectan, todo este cuadrito es intersección. ¿Mm? Si Perú y Chile hubieran sido verticales, o sea, Perú no estuviera así en diagonal y estuviera continuando en sentido vertical, no había ningún problema. Pero esto provoca una intersección de proyecciones. Entonces, lo más salomónico que hubiera sido, chicos, para no hacer tanta pelea, ¿qué hubiera sido lo más salomónico? Mitad, mitad, ¿no? Yo también personalmente decía, ¿no? ¿Por qué los chilenos no aceptan la mitad? El Perú quería eso, ¿eh? El Perú le dijo a Chile, mira, ¿saben qué? No va a ser problema, mitad, mitad. Era lo más lógico, porque o sea, la intersección es natural, no es, inventado. Sea libre, los peces de ahí ya no sean conquistados. En verdad era mitad, mitad. Entonces, como Chile no aceptaba la propuesta del Perú, se fueron a la Corte Internacional de Justicia, que decidió darle al Perú del 100% del territorio, le dio el 57%, ¿no? Y Chile se quedó con esa parte. Ujú. Entonces, entre comillas, el Perú ganó bastante área marítima, pero en la práctica, en lo práctico, en lo económico, ¿el Perú ha ganado o perdido? A ver, esa puede ser una muy buena pregunta de admisión. A ver, ¿qué dicen ustedes? En la práctica, ¿el Perú ganó, perdió? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya, la mayoría dice que perdió, pero ¿por qué perdió? Pues,
Ya. Quiero más datos, dice que Iván. Pero fíjense, pues, o sea, al Perú le han dado mar, ¿no? Le han dado agua. Pero esta parte de acá, ¿se acuerdan? A ver, relieve submarino. ¿Qué se encuentra ahí? Cuando lo que está cerca a la costa. El mar cercano a la costa, en su relieve, ¿qué tiene? Sí, lo hemos hecho, ¿ah? A ver. Claro, muy bien. La plataforma continental, exacto. El Perú, en este fallo de La Haya, ha perdido su plataforma continental. ¿Y por qué es importante la plataforma? Porque ahí se concentran los peces. Claro, muy bien. Exacto. Ujú. Claro, muy bien. Correcto. Claro, por eso dice que ha perdido en temas pesqueros, ha perdido. Pero en temas de área ha ganado. ¿Bien? Muy bien, listo, chicos. Bueno, el Perú es un país grande, ya saben. Ya es un país en puesto 19º. De todos los países del mundo, estamos en el puesto 19 en tamaño. En América somos el puesto 6, en América Latina el puesto 4 y en Sudamérica 3. El Perú es un país grande, chicos. Solamente que tendemos a creer, no percibimos que el Perú sea un país grande porque justamente es un país que está muy centralizado. Por lo tanto, al estar muy centralizado, se piensa que en Lima está la mayoría de cosas, ¿no? El Perú es un país demasiado grande. Tenemos una frontera total de 10.153 de perímetro. Uh-huh. ¿Qué más? Récords geográficos nacionales. Por ejemplo, el Perú tiene la ciudad más alta del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llama la ciudad más alta del mundo? No. Cerro de Pasco es la capital más alta del mundo. Bueno, la capital del Perú. Pero yo le estoy preguntando la ciudad más alta del mundo. Barricada. Está en Puno, ok, Iván, sí. La Rinconada, muy bien, correcto. Claro, Cerro de Pasco es la ciudad capital más alta del Perú. Eso es cierto. Pero cuando se dice la ciudad más alta del mundo, la Rinconada. La evolución del territorio peruano, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando nuestro Perú? Pero el Perú empezó acá, en la República del Perú. Bueno, había dos principios territoriales, el uti possidetis y tenemos la libre determinación de los pueblos. ¿Cuál de los dos el Perú heredó casi todo su territorio?
¿Por cuál de los dos principios el Perú heredó casi todo su territorio? Por el Uti Posidetis, ¿no? Correcto, el Uti. Ujú. Entonces, el Perú va a tener dos principios, el Uti Possidetis y la libre determinación de los pueblos. El Uti Possidetis, ¿qué indica, profe? Posee lo que siempre has poseído. O sea que el Perú heredó el mismo territorio que tenía durante la época virreinal. A eso se refiere ese principio. Y luego tenemos al otro principio que se llama la libre determinación de los pueblos, ¿no? Donde los pueblos eligen a qué país pertenecer. No se firmó ningún tratado. Principios territoriales, no se firmó ningún tratado. Muy bien. O sea, cuando el Perú se constituyó como nación, después de la independencia, no se firmaba todavía ningún tratado. Ahora, poco a poco el Perú ha ido perdiendo sus territorios, ¿no? Ya por ambición, pues, de los vecinos. Y ya habíamos dicho, ¿no? Hemos perdido más territorio en selva, porque justamente la selva, ¿qué pasaba con la selva? ¿Por qué siempre hemos perdido más selva? A ver, ¿por qué siempre hemos perdido más selva? Ya, no se toma importancia eso, Homero. Porque era una zona de poco contacto, correcto, ¿no? No había mucha población, no habían ciudades. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente, la selva era un lugar súper descuidado y nuestros vecinos, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, gran parte de su población vive en la selva. Entonces, ellos sí tenían un manejo de la selva. En cambio, en el Perú de esos años, de los años 1900, la mayoría de la población estaba en la costa y en la sierra. Entonces, y por ahí, ¿no? La selva alta era algo interesante. Pero la selva baja, esa de ahí estaba muy poca habitada. Más, habían poblaciones no contactadas, ¿no? Y que ni sabían que eran del Perú. Muy bien. Fronteras. ¿Qué es una frontera? Una frontera es una línea imaginaria, pero esta línea pone los límites, marca los límites de la soberanía de los países. ¿Mm? O sea, por ejemplo, mi alumno quiere ir a Colombia, cruza la línea y se somete a las leyes colombianas. O sea, nada que, no, yo soy de Perú, en mi país no pasa eso. Ujú.
Entonces, el Perú, para esas fronteras, para ser reconocidas, tienen que ser mediante un tratado. Ahora, este tratado limítrofe se realiza mediante los cancilleres. Los cancilleres son las personas que representan al Perú en todo momento frente a otros países, ¿no? Acá en el Perú se le llama Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministro del Exterior también le dicen, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Tenemos acá las fronteras, esos tratados, perdón, se tienen que aprobar, o sea, una vez que los cancilleres negocian, por decirlo así, este tratado tiene que aprobarlo el Congreso. ¿Por qué? Porque los tratados tienen rango de ley. Por lo tanto, ¿y quién aprueba leyes? El Congreso. Entonces, por eso ellos lo tienen que dar el visto bueno, ¿no? Ambos congresos de ambos países. Tratados fronterizos. Bueno, la mejor forma de evitar un problema con otro país es firmando un tratado. ¿Por qué? Porque ya de esa manera, cuando los dos países firman el tratado, están reconociendo voluntariamente dónde inicia el territorio de uno y finaliza el del otro. Entonces, por ejemplo, con Ecuador hemos firmado el protocolo de Río de Janeiro y el Acta de Brasilia. ¿Y por qué esos nombres, profesor, con Ecuador? Porque ustedes recordarán pues, que Ecuador siempre ha tenido esa ambición de quitarnos la mitad de Loreto, Cajamarca, Amazonas, ¿no? Para tener salida al río Amazonas. Pero como hemos tenido varias guerras también con este país, entonces, para evitar más guerras, se pidió a Brasil que sea el garante de este tratado. O sea que en caso si uno de los dos países no respeta el tratado, los países garantes tienen que intervenir. También hemos firmado con Colombia, se llama el Tratado Salomón-Lozano, donde perdimos el trapecio amazónico, para evitar problemas con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos previamente nos obligó a hacerlo. También perdimos con Brasil, los de brasileños eran muy moscas. Nosotros, bueno, los peruanos entonces también felices acá en la sierra y en la costa, y los brasileños ya tenían ciudades por acá, ya, pueblos, donde hablaban el portugués, flameaba la bandera brasileña. Y cuando el Perú quiso firmar su tratado, le dijeron, no, acá la gente es de Portugal, perdón, de Brasil. ¿Cómo que es tu territorio? Uh-huh. Entonces, en Brasil muy mosca, ¿no? Siempre expandiéndose. Luego con Bolivia también fue un reconocimiento, el Tratado Polo Bustamante. Uh-huh. Bolivia no hemos tenido tanto problema. Y con Chile sí, ¿no? Con Chile hemos tenido dos tratados. Bueno, un tratado que es el Tratado de Lima, con el cual pues se finaliza el problema territorial de Arica y Tacna, ¿no? Porque recuerden, después de la guerra con Chile, el Perú pierde para siempre a Tarapacá, pero Arica y Tacna queda como garantía hasta que el Perú pagara la deuda de guerra. Pero como no pagó, al final pues se hizo un plebiscito, se demoraron tantos años, casi más de 40 años, que hicieron un plebiscito para consultar a dónde querían quedarse la población. Entonces, miren, ¿no? ¿Cómo es, no? El descuido, bastante. Los peruanos somos bien descuidados. Acá les he dejado un cuadrito para que puedan analizar. Por ejemplo, ¿no? Con Brasil tenemos límite con 3 departamentos, Loreto, Cayali, Madre de Dios. Departamentos que en su zona frontera no hay gente, ¿no? Muy poca gente, por no decir nada, ¿eh? Con Ecuador tenemos 5 departamentos fronterizos, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Uh-huh. Y con Chile solamente tenemos Tacna.
Puntos extremos. ¿Qué es eso, profesor? Son los lugares más extremos del Perú. Extremos en el sentido de un lado al otro. Por ejemplo, en el extremo norte tenemos al departamento de Loreto. En el extremo sur tenemos a Tacna. En el extremo oriente tenemos a Madre de Dios. Y en el extremo occidente tenemos a Piura. Clásica pregunta, ¿no? Departamento más al norte, Tumbes. No, departamento más al norte es Loreto. Pero claro, si tú dices departamento de la costa más al norte, ahí sí Tumbes. Bueno. Muy bien. Ahora, organización administrativa del Perú. ¿Cómo está organizado nuestro país, chicos? Bueno, el territorio peruano, como es grande, ha sido necesario dividirlo para una mejor administración. Una de estas formas de administración ha sido el modelo departamental. Este modelo departamental todavía existe. Por ejemplo, Francia es el país que aún utiliza el modelo departamental. Su país está dividido en departamentos. Y el Perú también, porque justamente don José de San Martín, cuando declara la independencia, él estaba muy influido por ¿quién? Por los franceses. Se va a copiar ya todo el modelo, ¿no? Todo el paquete completo, constitución, código civil napoleónico, arquitectura, el himno, ¿no? Nuestro himno tiene ahí como una adaptación, ¿no? De la marsellesa. Muchas cosas se copiaron de Francia y el modelo territorial también. El detalle es de que ese modelo territorial ya tiene muchos años ya. Entonces es necesario también cambiarlo. Es por eso que hemos entrado a un proceso de regionalización. ¿Y en qué consiste, profesor, el proceso de regionalización? Este proceso consiste en reorganizar el Perú por dentro nuevamente. ¿Mm? Entonces, hoy en día se está tratando de reorganizar el Perú para una mejor administración. Según la Constitución, el Perú está dividido en regiones, departamentos, provincias y distritos. Pero en la práctica solamente hasta el momento hay departamentos, provincias y distritos. Todavía no se han creado las regiones. Lo que se han creado son los gobiernos regionales, donde está pues Vladimir Cerrón, donde estaba felizmente. Ahora miren acá, quiero que lean el artículo 190 de la Constitución. Mira, ¿no? Dice, el proceso de regionalización, bueno, perdón, las regiones se crean sobre los departamentos, ¿ok? Dice,
El proceso de regionalización se inicia eligiendo los gobiernos actuales. ¿Tenemos gobernadores? Sí, de los 24 departamentos y la provincia del Callao. Esa es la constitución, ¿eh? No lo dice el profe Mazo. Estos gobiernos, 25, son gobiernos regionales. Mediante referéndum, es decir, mediante consulta popular, podrán integrarse 2 o más circunscripciones departamentales contiguas. O sea, una región, un departamento puede ser una región. A ver, ¿un departamento podría ser una región? ¿O cuál sería el requisito indispensable? Claro, deben ser mínimo 2. Por lo tanto, ustedes mismos se están dando cuenta que no existen regiones actualmente. No existen porque no se han unido. Por eso seguimos teniendo los 24 departamentos. Miren, en el año 1989, Alan García hizo su modelo de regionalización sin consulta. Dijo, ya voy a creer. Es que eran otros tiempos, pues, ¿no? Antes se podía hacer como querías. Ahora que estamos en tiempos en que no, tenemos que dejar que participen, porque si no, se van a sentir excluidos, no se van a sentir parte de nosotros, bueno. Pero ese fue el modelo, así era el Perú, que duró hasta el 91. Nadie le hacía caso, ¿ya? Toda la gente seguía diciendo, yo soy de Tomo, yo soy de Piura. Es por eso que se eliminó. Fujimori, una vez que entra al poder, elimina este modelo de regionalización de Alan García. Ujú. Muy bien. Ahora, miren ahí cómo estamos divididos. Acá, en nuestro país tenemos la división es departamentos, provincias y distritos. Los distritos tienen su alcalde distrital, ¿ok? Las provincias tienen su alcalde provincial. Los departamentos tienen sus gobernadores. A las provincias y distritos se les dice gobierno local. Provincias y distritos. ¿Por qué? Porque son de la localidad, están más cercanos a la población. En cambio, el gobierno regional es el que gobierna todo, bueno, tendría que gobernar toda la región. Por actualmente, una región está utiliza los departamentos. Pero estos gobernadores lo que tienen que hacer es fomentar la integración. Pero como se habrán dado cuenta, los gobernadores, ellos siguen felices en su gloria. Por ellos, mejor que siga así en 25, porque así tendrían más cargos a donde postular. Mm. Es por eso que se está viendo pues un proceso de reforma, ¿no? Miren, los gobernadores gobiernan solamente 4 años nada más. Solo 4 años, no pueden gobernar más tiempo, felizmente. Y también ya no hay reelección ya. Antes había y habían alcaldes que tenían 20 años ya gobernando. Ujú. Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos un problema que es el centralismo.
el centralismo, que es el que afecta bastante al Perú. Por eso tenemos un desigual desarrollo. Luego tenemos el proceso de descentralización, que busca justamente, pues, seguir ese proceso de distribución de funciones, ¿no? Que el gobernador se encargue y los alcaldes se encarguen por el desarrollo de su localidad y no dependan del gobierno central, ¿no? Es por eso que el gobierno central les da un presupuesto anual, les da facultades para que puedan hacer obras. Solamente que muchas veces los gobernadores como que son muy ociosos. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Estas son las funciones que les dan, ¿no? A nivel político, económico y administrativo. Bueno, esto ya lo vimos. Bien, en el año 2005, chicos, por ejemplo, hubo un referéndum. Los gobernadores propusieron este tipo de unión, ¿no? Entonces, se sometió a referéndum para que la gente votara si estaba de acuerdo con este modelo de división. La gente dijo no. ¿Pero por qué dijo no? Porque se los había engañado, pues. Se les había metido la publicidad, ¿no? Que iban a perder la identidad, que si nosotros nos uníamos con Cusco, Cusco iba a ser más atendida que Apurímac, que el gobernador es de Cusco, no es de Apurímac. Entonces es mejor mantenernos así como estamos, porque así tenemos un gobernador para todo nuestro departamento. Ya no nos vamos a llamar, por ejemplo, Cusco, ya no va a haber la palabra Apurímac. Entonces, se fomentó pues al tema del sentimentalismo político, ¿no? Y es por eso que mucha gente votó en contra. Dijo, no, no queremos eso, yo no me voy a unir con ellos, no quiero perder mi identidad. Muy bien. Entonces, miren, ¿no? Tenemos al centralismo, que es el problema, ¿no? El problema que siempre hemos vivido. La regionalización, que vendría a ser la nueva forma de división del territorio peruano. Y con todo esto, ¿qué vamos a lograr, profesor? Vamos a lograr la descentralización. Entonces, al lograr la descentralización, se supone pues de que va a ser más equilibrado el desarrollo, ¿no? Entre comillas se supone, ¿no? Porque todavía estamos en ese proceso de ver qué es lo que se tiene que mejorar. Muy bien. Por ejemplo, miren, ¿no? Esta es una división de regionalización que propone Pulgar Vidal. ¿Qué les parece? Miren, miren, denle una lectura.
Por ejemplo, con esta regionalización transversal, Javier Pual Vidal propone que vamos a estar haciendo 10 regiones, ¿no? Hay que hacer regiones, que cada región cuente con sus propios recursos, ¿no? Con costa, sierra y selva, y así no va a depender, pues, que me falta minería, que me falta tales productos. Entonces, vamos a crear una autonomía entre las diferentes, entre esas 5 regiones. ¿No? ¿Por qué? Porque todas esas regiones van a tener los recursos que requieren. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar el tema del día de hoy de geografía política. ¿Me indican si pueden ver las preguntas? Ya están las preguntas colgadas. ¿Me indican si pueden ver las preguntas?